Aleluya. ¿Cuánto le damos gracias a Dios en esta hermosa mañana? Dios ha sido bueno al concedernos un día maravilloso donde podemos congregarnos y alabar su santo nombre. Gloria a Dios. Vamos a tomar una lectura en esta preciosa mañana en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15. Gloria a Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 15. Gloria a Dios. Del versículo 11 en adelante, vamos a leer una parábola conocida para todos. Gloria al Señor. Del versículo 11 en adelante. Le damos gracias a Dios por este privilegio que Él nos concede en esta preciosa hora. Evangelio de San Lucas, capítulo 15, del versículo 11 en adelante. Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haber recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Bendito Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por el privilegio que nos regalas de estar aquí reunidos. Ministra nuestras vidas, Espíritu Santo, a través de tu palabra, y permítenos podernos deleitar y gozar en ella, aprender y conocer lo que tú quieres enseñarnos en esta preciosa mañana. Toma el control, Padre. Quita todo aquello que estorba en nuestros corazones y permítenos poder ser receptivos a esa palabra, atesorarla en la mente y en el corazón, y ser edificados, ministrados, bendecidos a través de ella, porque tu voluntad, oh Dios, es agradable
y perfecta. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Creo que todos hemos leído esta parábola muy conocida, pero el tema de hoy queremos compartir cómo está la iglesia hoy en día. Gloria al Señor. Tal vez podríamos cuestionar muchas cosas en lo que hemos leído, palabra que pues tal vez no tenga mucha referencia con lo que el tema de hoy, pero debemos darnos cuenta que Dios ha hecho todo por nosotros. ¿Cuántos lo saben? Él pagó por nosotros y pagó el precio más alto por el ser humano. Y muchas veces nosotros no valoramos lo que Dios ha hecho por nosotros. Nuestras actitudes, comportamientos, acciones, muchas veces no coinciden con lo que Dios quiere hacer. Porque a veces nos comportamos como que aborreciéramos la ley de Dios, como que aborreciéramos la palabra, porque consideramos que Dios nos cuestiona constantemente, esperando esos cambios en nosotros. Pero su palabra claramente nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hay muchas situaciones, los golpes de la vida que a veces enfrentamos, que Dios a través de ellos muchas veces nos quiere hacer reaccionar, recapacitar. Y nosotros consideramos de que Dios no nos ayuda, que Dios no está con nosotros, que esta situación, que este problema que estamos pasando escapa muchas veces de nuestro alcance y solamente con la ayuda de Dios lo podemos lograr. Pero nos cansamos de pedirle, nos cansamos de darle gracias, nos cansamos de reconocer que muchas veces no es culpa de Dios, que son nuestras malas decisiones, que son los errores que nosotros cometemos, la razón por la que pasamos procesos difíciles, el desierto que muchas veces tenemos que vivir. No es porque prediquemos la palabra, no es porque alabemos su nombre con todo nuestro corazón y donde quiera que estemos, y porque evangelicemos, porque hagamos tantas cosas. Todos, muchas veces los procesos y problemas que vivimos son por nuestras malas decisiones y nuestros errores. Pero Dios quiere que aprendamos de ellos. ¿Cómo nos espera Dios? Con los brazos abiertos. Nos da un lugar especial. Espera obrar en nuestra vida, como lo que hemos leído. Pero nos damos cuenta de que nuestra actitud, nuestro comportamiento, muchas veces no es el correcto. Y aunque el Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero Él espera que confiemos, porque Él ha vencido este mundo. Y Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, dominio propio, carácter para vencer, carácter para decirle no al pecado, para poder vencer cada día. Pero aborrecemos la palabra muchas veces con nuestros hechos, y aunque digamos que amamos a Dios, pero a veces no coinciden lo que hablamos con lo que hacemos. Y Dios quiere que seamos dóciles, que seamos sensibles, que seamos obedientes a esa palabra. Gloria al Señor. Y a veces nos va a costar, pero no hay otra salida. Él espera que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero como oíamos ese canto, a veces no queremos, porque decimos que nos cae mal, que no nos sentimos bien estar a la par de un cierto hermano, amigo, compañero de trabajo. Pero Dios dice en su palabra que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y es una orden, es una ley de Dios. No hay otra salida. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es uno de aquellos mandamientos en el que Dios resume, en que Jesucristo resumió los 10 mandamientos. Amarlo a Él sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Gloria al Señor. Si nosotros no lo hacemos, allá en Primera de Juan dice que somos mentirosos. Si decimos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestro prójimo. La palabra muchas veces nos cuesta. Pero ¿cómo creemos que vamos a entrar al reino de los cielos? Somos la iglesia de estos tiempos. Pero ¿cómo está hoy en día esta iglesia?
creyendo que va para el cielo, creyendo que vivir la palabra de vez en cuando, obedecer a Dios de vez en cuando, congregarnos de vez en cuando, servirle de vez en cuando es suficiente para entrar. Pero Dios no ha cambiado sus exigencias ni su palabra. Y aunque la iglesia muchas veces se ve maltratada por la vida, por el mundo, pero a pesar de eso, a veces no reacciona, no recapacita. Me decía un hermano hace poco, hace unos días, un sueño que tuvo. Y me hablaba sobre una niña que venía corriendo. La niña venía corriendo en una acera de unos 3 años, 3 a 4 años. Pero la veía golpeada. Esa niña estaba toda golpeada de la cara y de su cuerpo. Y yo iba pasando, pero con él tuvimos un cierto inconveniente por otro compañero de trabajo. Y dejamos de hablar un poco, aunque fuimos compañeros de estudios y todo, pero eso puso una cierta división, un cierto espacio ahí donde no podíamos hablar constantemente por ese malestar que hubo a través de otro compañero de trabajo. Entonces, él dijo que salió a la puerta y cuando me vio, dijo, ay, ahí viene Agustín. Pero vino a su mente el problema que tuvimos con el otro compañero y se metió. Pero al ver la niña, me vio que me crucé la acera. Yo no lo había visto a él en ese sueño, pero después me pasé a la otra acera. Entonces venía esa niña corriendo, pero me detuve y la vi y la abracé. La abracé al verla, su condición en la que estaba. Muchas veces la iglesia está así, maltratada por todas las cosas que acontecen, maltratada por los errores, por todo lo que a veces el ser humano hace y no se da cuenta qué tan dañada está el pueblo de Dios en esta vida, en esta carrera, por las malas decisiones, por los errores, porque a veces predicamos, cuestionamos y decimos muchas cosas que a veces ofende a las personas. Hay muchos que ofenden a través de la palabra, pero Dios no quiere ofenderte. Dios quiere consolarte. Él es cierto que te exhorta a través de esta palabra, pero exhortar es animar a reaccionar, a recapacitar. Así como este joven, este hijo pródigo vuelve en sí, reacciona, recapacita y se da cuenta en qué condición está. Así espera Dios que el hombre reaccione. Así espera Dios que el hombre se dé cuenta en qué problema se ha metido y que es necesario cambiar, que es necesario hacer las cosas bien y agradarlo a Él. En la vida habrán muchas situaciones que muchas veces traerán dolor y golpearán nuestra vida. La parábola que leímos dice, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes, dice, gloria al Señor. La Escritura nos habla de dos hijos que este hombre tenía. Y les repartió los bienes, dice. No dice, solo le dio al joven. Él dice, y les repartió. El mayor y el menor obtuvieron algo en esta parábola. Pero el joven muchas veces no puede administrar, no puede dirigirse en la vida y hacer lo correcto. Necesita tener experiencia, consejo para hacer las cosas bien en la vida. Nosotros nos damos cuenta cómo la juventud hoy está ahora. La mayoría o muchos jóvenes hoy están guardaditos allá en aquel lugar. Tomaron malas decisiones. Padres que quizás abandonaron a sus hijos por encontrar una vida mejor en el extranjero, creyendo que con mandarles una mensualidad, una remesa mensualmente era suficiente, cuando el consejo es muy importante. La educación espiritual es muy importante. Y todo lo que Dios a través de la palabra nos enseña y que a veces aborrecemos, es lo que Dios quiere guardarnos. Porque la medicina muchas veces no nos gusta, ¿verdad? Pero sí queremos ser sanos.
La medicina a veces no es la mejor, pero sí trae salud a nuestras vidas. La palabra tal vez no sea la mejor, pero sí quiere guardarnos y que lleguemos a la vida eterna. Que disfrutemos de lo que Dios ha preparado para ustedes y para mí. Dios quiere que como iglesia hagamos lo correcto, tengamos una visión clara del camino a seguir y que nos demos cuenta de que el mundo no nos ofrece lo mejor. El mundo nos ofrece cosas que tal vez nos atraigan, nos entretengan, pero no nos ofrece vida eterna. El único que nos ofrece vida eterna es nuestro Dios celestial, nuestro Señor Jesucristo, que pagó por nosotros en la cruz. El Señor, el Padre, le repartió los bienes a los dos. Pero, dice la Escritura, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Gloria al Señor. A veces tal vez no tengamos los bienes que quisiéramos tener, pero desperdiciamos esta vida perdidamente. Esta vida, ¿quién te la ha dado? ¿De quién es? ¿A quién le pertenece? Es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es a Él. Y no se te debe olvidar, la gloria es para el Señor, que esa vida de ella Dios te va a pedir cuenta y me va a pedir cuentas a mí. ¿Cómo invierto mi vida en este mundo? Si la invierto en la obra del Señor o la invierto en lo que yo quiero, en favorecerme, en buscar aquello que me agrada, amando más el dinero y lo material, creyendo que eso es suficiente. Recuerda algo muy importante, que el dinero y lo material sirve, pero no te da lo que necesitas para entrar al reino de los cielos. ¿De qué le sirve al mundo? Dice el Señor, obtener todo en la vida, si al final se pierde su alma. De nada le sirve al mundo obtener las riquezas que a veces traen tristeza, a veces traen dolor, traen lamento, aflicción. Pero Dios no desea la ruina para nosotros. Él no quiere la ruina ni la destrucción. Pero el principio de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero, el amor a las riquezas. Porque ¿cuánta gente extorsionaba? ¿Cuánta gente secuestraba? O sigue secuestrando, extorsionando. Y allá en las fronteras de México, Guatemala y otros lugares, para entrar hay que pagar. Aquellos que extorsionan, aquellos que secuestran, hay que pagarles. El amor al dinero, sin importar lo que el ser humano pueda padecer. Así es el amor a las riquezas, el amor al dinero. Y aunque a veces tengan, quieren más y más y más. El millonario, el rico quiere más día a día. Pero el dinero no alcanza, ni es suficiente para entrar al reino de los cielos. Debemos considerarlo, que esas riquezas a veces nos pueden traer tristeza y dolor. ¿Hay algo malo con tener riquezas y ser cristiano? Muchas veces la gente piensa, es que si me hago cristiano voy a tener todo, lo que yo quiera, las riquezas. Pero para Dios no es tan importante eso. Recuerda que no le podemos servir a dos señores. O le servimos a Dios o a las riquezas. Pero no podemos estar en esa condición. Dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. ¿Por qué? Porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Este joven creyó que obteniendo esa herencia la iba a disfrutar y pensó tal vez que no se iba a terminar. Pero ¿qué dice la palabra? Que se acabó. Se terminó. Cuando tienes riquezas en la vida y tantas cosas, tienes muchos amigos. Y muchos se acercan a ti para que compartas con ellos. Pero cuando no tienes, ¿cuántos amigos se acercan y te buscan? Creo que así es el mundo. Pero Dios no es así. Ni nosotros como iglesia debemos actuar y vivir así. No poner nuestra confianza en las riquezas de este mundo es lo que Dios nos pide. Porque dice la palabra allá en Santiago 4:4, que nosotros no debemos ser amigos
del mundo, son almas adúlteras. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No es que no podamos compartir la palabra, que no podamos tener amistades, sino que todas aquellas cosas que el mundo practica es lo que Dios cuestiona, es lo que a Dios no le agrada. Todas esas prácticas, todas aquellas cosas que nos alejan de buscar la santidad, de tener una relación, una armonía, una comunión con Dios, es lo que Él rechaza. Eso es todo. Pero no que tú tengas una amistad con aquellos que te rodean, con los vecinos, con los amigos, con la familia. No es eso, sino las prácticas que el mundo tiene. Eso es lo que Dios rechaza. Y nosotros debemos comprender, porque algunos predican sobre prosperidad y que si eres cristiano, Dios te va a dar todo lo que quieras. Muchas veces esas cosas te van a alejar de Dios. Las riquezas nos alejan de Dios, porque estamos muy ocupados, muy entretenidos en querer alcanzar, multiplicar, llenar, como aquel hombre rico, aquellos graneros. La cosecha no alcanzaban los graneros que tenía y planificó hacerlos más grandes, porque era demasiado lo que había producido. Pero ¿qué pasó? Que iba a morir. Murió y ya no pudo ver lo que había contemplado, disfrutarlo y estar ahí descansando, disfrutando todo lo que había producido. Muchas veces nosotros pensamos y hacemos metas en la vida creyendo que falta mucho, pero en realidad la venida de Cristo está cerca. ¿Cuántos lo saben? Puede ser que venga hoy. Démosle esas palmas al Señor. Puede ser que hoy venga. Hoy veíamos una noticia sobre una hermana, la hermana de apellido Constanza, que partió. La hermana estuvo quebrantada de salud, murió. No estaba tan mayor, pero Dios quiso que partiese. Muchas veces pensamos, falta bastante, pero en realidad no lo sabemos. Si mueren cada día niños, prejóvenes, adultos, ancianos, y a veces duran más los ancianos que los jóvenes. Pero que Dios nos ayude a darnos cuenta que muchas veces es necesario poner la mirada en ese lugar donde nosotros queremos disfrutar. Este joven perdido se gastó todo, desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Muchas veces tenemos todo, pero por nuestras malas decisiones también los perdemos todo. Y terminamos peor que cuando comenzamos, porque no le pedimos la dirección a Dios, no le pedimos su aprobación, no lo tomamos en cuenta y creemos que por nuestra inteligencia, nuestras capacidades, vamos a salir siempre bien. Pero muchas veces nos encontramos y nos damos cuenta que nuestra confianza no debe estar en lo que tenemos, en lo que poseemos, en lo que sabemos, sino que nuestra confianza debe estar siempre puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor. Démosle esas palmas porque Él se lo merece. A veces la gente piensa que si tiene la cuenta suficiente, ahí está seguro. Pero ¿de qué le sirve al hombre? Hay gente que tiene posesiones y está enfermo, está grave, día a día recibiendo tratamientos para sus riñones, para sus problemas bronquiales, problemas en el cerebro, problemas de cáncer. Y aunque tenga muchas riquezas, no le alcanza para sanarse. Pero nosotros tenemos un Dios que todo lo puede. Al Dios de los milagros de nuestro lado. Gloria al Señor. Este joven desperdició su vida. Este joven desperdició lo que poseía. Y estuvo y se consolaba con trabajar y estar en un lugar cuidando cerdos. ¿Cuántos han tenido cerdos en su casa? ¿O cuántos han pasado cerca de un lugar de eso? Eso no es lo mejor. Imagínense estar cuidando cerdos, ese mal olor, y aún desear comer de ahí.
Dice la Escritura que Dios nos levantó del polvo y del muladar. Y nos ha hecho sentar con los príncipes de su pueblo. Un lugar especial te da el Señor. Y nos da a cada uno de nosotros. Pero a veces creemos que estar ahí trabajando y aún deseando lo que el mundo tiene, Dios compara lo que este joven experimentó, aquello que él deseaba comer, como esas algarrobas, y estar viviendo en el mundo. Así debemos ver nosotros las cosas, vivir en el mundo, enfrascarnos en el mundo, hacer como el mundo hace, es estar en esa condición de este joven. Él cree que con eso era suficiente para sobrevivir, para salir adelante, pero después de haber desperdiciado y vivir perdidamente, él se consolaba, se había arrimado en ese lugar y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Pero lo importante es lo que la Escritura dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Si estamos vivos, podemos reaccionar y decirnos: no, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? Porque estoy en esta condición, cuando Dios me está ofreciendo lo mejor para que yo le sirva, para que yo le honre, para que esos talentos, capacidades, dones que Él te ha dado, tú los pongas en práctica. Este joven reaccionó y, volviendo en sí, dijo: cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que estamos muchas veces en esta condición? Estamos hambrientos, pero quizás no hambre de la palabra de Dios, hambre de ser llenos del Espíritu Santo, hambre de satisfacer esta alma que anhela de Dios. Queremos entrar al reino de los cielos, pero amamos más el dinero, como dijimos, las posesiones. Aborrecemos la palabra, no amamos a nuestro prójimo, y muchas veces nos encontramos entre dos pensamientos, como el mar que entra y sale, como las ondas del mar, como las ondas eléctricas que suben y bajan en la corriente alterna. Pero Dios quiere que nos definamos, que estemos claros para dónde vamos, que nos demos cuenta que si seguimos siendo tibios, no vamos a entrar al reino de los cielos. Él quiere que entremos y que no sigamos dejándonos destruir por el mundo, destruir por Satanás o destruir por lo que nosotros anhelamos y queremos y que pensamos que estamos bien. Dios quiere que entremos. Este joven volvió en sí, se dio cuenta que estaba pereciendo de hambre y reaccionó. Se dio cuenta de esa condición, pero no solamente volvió en sí, lo pensó, lo sintió en su corazón, sino que accionó. A veces nosotros pensamos: no, es que no estoy bien, es que no me siento bien delante de Dios, pero nunca venimos a los pies del Señor, ni nos queremos arrepentir, ni nos queremos cambiar de esa actitud. No queremos muchas veces. Y Dios espera que reaccionemos. Dios espera que corramos. He visto algunos mensajes allá en el Medio Oriente, en otros países, donde predicadores evangelistas llegaban con esa unción poderosa y multitudes corrían a recibir a Cristo. Aquí en nuestro país no es así. No corren, muchas veces huyen de la verdad, huyen de la palabra, aborrecen la verdad. Y que Dios tenga misericordia de nosotros, porque a veces como cristianos también huimos, creyendo que ya hicimos y que ya dimos lo mejor de nosotros, o lo que nos queda de nosotros, porque nos gastamos la vida en lo que hacemos, como vivimos trabajando para el trabajo 10, 12, 15 horas, pero para Dios 5 minutos, 10 minutos, en el teléfono 2, 3, 4 horas, en la televisión, pero para Dios 5 minutos. Gracias, Señor, por este día. Gracias por los alimentos. Y cuando estamos aquí nos cansamos muchas veces de escuchar la palabra, porque nunca termina el culto. Pero Dios tiene preparado una eternidad. No dice unos días, una eternidad. Y si no nos acostumbramos
a tener ese acercamiento, esa comunión con Dios, ¿cómo es que queremos vivir una eternidad con Él? Debemos acostumbrarnos aquí a servirle, a honrarle, a amarle, a respetarle, a obedecerle. Porque si no, ¿cómo es que vamos a vivir con Él, hermanos? Cambiemos todos esa forma de pensar, esa forma de vivir, con esa tibieza, sino calientes en el espíritu, buscarle en todo tiempo, amarle, porque a veces pecamos voluntariamente, conscientemente, y la palabra nos dice algo que tal vez sea duro, pero es la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Hebreos unos versículos que debemos grabarlos en la mente, porque Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos de los siglos. Hebreos 10, del 26 al 29 dice: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Gloria al Señor. No pensemos que Dios ha cambiado. Él es el mismo. Ese Dios que hizo descender fuego en Sodoma y Gomorra es el mismo que te extiende los brazos. Es el mismo que te ama, que te busca, que te llama constantemente, pero tú y yo muchas veces endurecemos nuestros corazones creyendo que falta mucho y pecamos sabiendo que es pecado. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la Escritura. Gloria al Señor. También Dios quiere que dejemos de agradar al mundo y que lo agrademos a Él. Que no seamos desleales, que no seamos mentirosos, que no practiquemos la hipocresía. Gloria al Señor. Imagínense este joven, el hermano mayor, cómo actuó. En vez de estar contento que su hermano venía, se molesta. La actitud que muchas veces hay en nosotros como iglesia, si vemos un hermano que se había apartado y viene nuevamente y se reconcilia, estamos pensando: ya va a caer otra vez y otra vez el mismo, y reconciliándose otra vez, en vez de estar contentos, alegres, porque viene a los pies del Señor nuevamente. La actitud como iglesia que podemos tener muchas veces nos falta mucho, y debemos pedirle a Dios que nos ayude, pero en realidad Él está dispuesto a ayudarnos, pero nosotros debemos ser capaces de mantenernos en esa condición. Aquel joven perecía de hambre, pero dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Este joven estaba dispuesto a cambiar. ¿Y cuántos saben que lo hizo? Todos sabemos, la palabra nos dice que lo hizo. Y nosotros también debemos hacerlo. Estar dispuestos a cambiar, dispuestos a perdonar, porque si no perdonamos, no entramos al reino de los cielos. Te hagan lo que te hagan, tú debes perdonar, y yo de igual manera. Porque si no, no entro al reino de los cielos. Dice la palabra que si nosotros no perdonamos aquí las ofensas que nos hacen, Él tampoco nos perdonará en aquel día. Es necesario perdonar todo lo que nos han hecho, aunque las heridas sean graves. Pero hay uno que sufrió más por ti y por mí. Hay uno que lo azotaron, hay uno que lo golpearon, que le metieron una lanza en su costado, que le clavaron, que lo escupieron, que lo azotaron, que le pusieron una corona de espinas.
se burlaron, lo escupieron y muchas cosas. Pero ¿qué dijo? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas cosas nos han hecho de esas a nosotros? Ninguna. Tal vez palabras que ofendieron nuestra vida, nuestra integridad, lo que nosotros creíamos, nuestra confianza. Pero eso lo podemos cambiar con la ayuda de Dios. Él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Debemos dejar esas cosas. Debemos dejar que Dios haga esa obra en nuestras vidas. Gloria al Señor. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Gloria al Señor. Así debemos nosotros gozarnos. Cuando un pecador se arrepiente, dice que hay fiesta en los cielos. Nosotros debemos gozarnos cuando una alma viene a los pies del Señor, cuando hay alguien que reconcilia, cuando hay alguien que viene a los pies de Dios. Él quiere que nosotros nos demos cuenta todo lo que Él nos ofrece, cómo Él nos está esperando con sus brazos abiertos. Aquí dice que el Padre corrió. ¿Y a cuántos lugares Dios manda la palabra y sigue buscando? En los parques, en las plazas, en los mercados, en los autobuses, en los hospitales, en los penales, donde quiera la palabra es predicada. Y Dios sigue llamando, Dios sigue extendiendo su mano con amor eterno, porque Él nos ama, dice la Escritura. Por eso nosotros debemos darnos cuenta cómo estamos y correr al Señor. Gloria al Señor. Él hizo fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el camino, en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Tú y yo, ¿cuántos tenemos lo necesario para vivir? Todos tenemos lo necesario, pero a veces estamos molestos porque el otro tiene más en la familia, en los amigos, en los compañeros de trabajo, y no nos gozamos y los deleitamos con lo que Dios nos ha dado. Este joven mayor tenía todo. A pesar de que se le dio su herencia, también él vivió ahí y tenía todo a la mano, pero estaba molesto porque el otro, que había partido y se había malgastado todo en la vida, había regresado. A veces actuamos así actuamos, como este hijo mayor. En vez de gozarnos y deleitarnos como Dios quiere, cuestionamos a Dios. ¿Y por qué a Él le das? ¿Y por qué a Él has hecho esto y en mí no? ¿Y quién somos nosotros para cuestionar a Dios? Muchas veces lo hemos cuestionado. ¿Y quién es Dios? Es Rey de reyes y Señor de señores. El único. Ese Dios incomparable. Ese Dios inigualable que merece la gloria, que merece la honra y el honor. Como iglesia hoy en día debemos sujetarnos más a lo que Dios dice a través de su palabra, hacer los cambios necesarios
y darnos cuenta que el mundo siempre nos va a traicionar, que el mundo siempre nos va a causar daño, dolor, pero el que nos ama sigue amándonos de la misma manera. A pesar de que Él creó los cielos y la tierra, que a veces solamente cuando oyen esos truenos, esas tormentas y momentos de temblor, de aflicción, el hombre dice, Dios mío, ayúdame. Cuando todos los días debemos de darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho, por la vida, porque nos da un lugar donde descansar, un trabajo, por nuestros hijos, por lo que tenemos y aún por lo que no tenemos, porque a veces esas posesiones nos pueden alejar de Dios. ¿Cuántos le damos en esta hora la gloria al Señor? Bendito sea nuestro Dios. Llegamos hasta este momento en esta palabra. Gloria al Señor. Si hay alguien que se siente herido, si hay alguien que siente el deseo de correr a los pies del Señor y quiera reconciliarse, hoy es el momento. Si hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, hoy es el momento. Si hay alguien que considera que estamos fallando en estas áreas, es necesario hacer las cosas diferentes. Es necesario pedirle perdón a Dios porque a veces nos equivocamos y cuestionamos lo que Dios hace, lo que Dios permite. Por eso, pues día a día debemos entender que el que tiene el control siempre es Dios. Por eso en esta hora pues le damos gracias por esa palabra. Gloria al Señor. Bueno, llega el momento también de los anuncios. Recordarles en esta hermosa mañana que hay reunión de jóvenes a la 1:45 y culto general a las 4 de la tarde. El sábado 21 de septiembre tenemos tiempo con Dios. El domingo 29 es el examen bíblico del primer libro de Reyes